Nosotros estamos por analizar un circuito. A priori, no sabemos cómo circulan las corrientes en este circuito. Sabemos que en este caso, por ejemplo, conectamos dos resistencias en paralelo a una fuente de alimentación. Por ahí ni conocemos la polaridad que tiene la fuente de alimentación. Le damos un sentido a la fuente de alimentación. Entonces ahí marcamos cuál es el terminal positivo y cuál es el terminal negativo de B1. Empezamos a poner de manera totalmente aleatoria todas las corrientes que van a circular por las distintas ramas. Por ejemplo, asumimos que I1 sale de la fuente de alimentación e ingresa a ese nodo que está dibujado arriba. Luego se divide en dos corrientes, I2 e I3, que pasan respectivamente por la resistencia 1 y la resistencia 2. Y asumimos que esas dos corrientes salen de ese nodo que está ahí arriba. Y ahora que definimos totalmente arbitraria las corrientes I2 e I3, le podemos dar polaridad a las resistencias. Entonces, I2, por ejemplo, al recorrer R1 ingresa con mayor diferencia potencial y sale con menor diferencia potencial. De ahí aparece el símbolo más y el símbolo menos. Lo mismo para R2. La corriente I3 la recorre en este sentido, entonces sale con menor potencial que el que entra. Por eso el más y el menos. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff? Que en un nodo todas las sumatorias de corrientes que ingresan tienen que ser iguales a las sumatorias de corrientes que salen de ese nodo. En este caso, en ese nodo, la única corriente que ingresa, por el sentido totalmente arbitrario que le dimos, es I1. Y las dos que salen son I2 e I3. Así que I1 es igual a I2 más I3. Si miramos el nodo de abajo, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora están a la inversa. Las corrientes que ingresan a ese nodo de abajo son I2 e I3 y la corriente que sale es I1. Pero vemos que es exactamente la misma ecuación que arriba. Hagamos entonces el análisis con la ley de tensiones de Kirchhoff, la LBK, y vemos que existen dos mallas. Una de las mallas, que es la que representamos en azul, parte del negativo de la fuente de alimentación y se encuentra con B1, sale con más potencial, así que tenemos B1 positivo. Y luego tenemos la caída de tensión en R1, menos BR1, y todo esto tiene que ser igual a cero. La segunda malla, representada en violeta, parte también del negativo de la fuente de alimentación y recorre R2, así que B1 menos la tensión que cae en R2 tiene que ser igual a cero. Ahora, en el caso de la corriente I2, la corriente I2 ingresa a la resistencia R1, donde ingresa por el punto que está a mayor potencial, y sale por el punto donde tiene menor potencial. Así que la primera fórmula la reemplazamos como B1 menos I2 por R1, y esto tiene que ser igual a cero. Exactamente lo mismo ocurre con I3. I3 ingresa a R2 por el punto donde R2 está a mayor potencial y egresa por el punto donde está menos potencial. Así que transformamos la ley de Kirchhoff en B1 menos I3 por R2 es igual a cero. Para continuar le damos valores, por ejemplo la fuente de alimentación es de 12 volts, R1 es de 120 ohms y R2 es de 240 ohms. Notemos que en este momento tenemos como conocidos a B1, R1 y R2. Así que las únicas incógnitas que vamos a tener son I1, I2 e I3. Tenemos tres ecuaciones, la ecuación que salió con LSK y las dos ecuaciones que salieron con LBK. Así que tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones, por ende este sistema se debería poder resolver. Planteamos la resolución del primero, reemplazamos los valores de B1 y de R1 y lo que obtenemos es que I2 es igual a 100 mA positivo. Resolvemos la segunda malla y encontramos que I3 es igual a 50 mA también positivo. Y ahora con estos dos valores de I2 e I3 podemos resolver esta ecuación que dice que I1 es igual a I2 más I3. Por ende, I1 no es otra cosa más que 100 más 50 mA, 150 mA. ¿Qué quiere decir que todo nos haya dado positivo? Que I1 nos dio positivo, I2 nos dio positivo, e I3 nos dio positivo. Que las corrientes, que los sentidos de las corrientes que elegimos están bien. Son los que coinciden con el circuito de la forma en la que este circuito está conectado. Si conectamos B1 con estas dos resistencias y asignamos estos sentidos para las corrientes, no nos vamos a ver equivocado. Está perfecto. Así como está planteado, todo da positivo. Ahora, nos podríamos haber equivocado y podríamos haber planteado las corrientes de una forma muy ingenua, por ejemplo, haciendo que tanto I1, I2 e I3 todos ingresen al nodo. Esto es totalmente legítimo, lo podemos hacer de esta forma y la matemática tiene que funcionar igual. Planteamos la ley de corriente de Kirchhoff y lo que tenemos es que acá ahora todas las corrientes ingresan y nada sale.
Así que esas tres sumatorias, la sumatoria de esas tres corrientes tiene que ser igual a cero, ya que todo ingresa y nada sale. Si planteáramos el nodo de abajo, bueno, en este caso todo sale y nada ingresa, ya que vemos que todas las corrientes estarían saliendo. Ahora que planteamos los sentidos de las corrientes, podemos darle polaridad a las resistencias y vemos que tanto en el caso de R1 como en el caso de R2 están a la inversa del ejemplo que hicimos antes. ¿Por qué? Porque si la corriente recorre en el sentido de abajo hacia arriba, ingresa por el punto donde tiene mayor potencial y sale por el punto con menor potencial. Así que cambia la polaridad de las resistencias. Entonces ahora cuando planteamos la LBK para la primera malla, si empezamos recorriendo el negativo de la fuente de alimentación, salimos por el positivo, así que B1 suma, pero ahora en el caso de R1, como la estamos recorriendo en el sentido contrario a la corriente I2, lo que vamos a tener es que salimos con mayor potencial, así que es más R1 por I2 es igual a 0. Y lo mismo ocurre para la resistencia 2. Ahora tenemos más B1 porque recorremos el negativo y pasamos y salimos con mayor potencial. Y cuando terminamos de salir de R2 tenemos mayor potencial, así que es más R2 por I3. Le volvemos a dar los valores a la fuente y a las resistencias y ahora nos encontramos de vuelta con tres ecuaciones con tres incógnitas. Tenemos las tres corrientes como incógnitas, pero podemos ir resolviendo las ecuaciones con la primera ley de Kirchhoff. Entonces encontramos que I2 ahora es igual a menos 100 mA, ya que cuando despejamos I2 de esta fórmula nos va a dar un valor negativo, y que I3 ahora es igual a menos 50 mA, ya que cuando despejamos I3 obtenemos un valor negativo. ¿Qué termina pasando entonces con la ley de corrientes de Kirchhoff? Y que I1 es una incógnita, pero sabemos que I2 es negativo e I3 es negativo. Así que I1 menos 100 mA menos 50 mA tiene que ser igual a 0, con lo cual no queda otra que I1 sea igual a 150 mA positivos. Como ven, la matemática se cumple siempre. En el ejercicio anterior ya sabíamos que I1 ingresaba al nodo. Pero ¿qué nos indican estos valores negativos de I2 e I3? Que el sentido de las corrientes que elegimos totalmente de forma arbitraria están mal. I2 en realidad no está ingresando al nodo, sino que está saliendo. Y lo mismo pasa con I3. No está ingresando al nodo, sino está saliendo. ¿Cómo se representa eso que está ocurriendo en la vida real con este circuito en función a cómo definimos las corrientes? Bueno, que están mal definidas, o sea, son valores negativos para que la matemática funcione, si no la matemática deja de funcionar. Si nosotros decimos que I2 en realidad son 100 mA, estaría mal porque no cumpliría con el sistema de ecuaciones. Si damos vuelta a la flecha de I2 cuando descubrimos que es negativo, tenemos que volver a plantear el sistema de ecuaciones de vuelta, porque cambian los signos en la forma en la que planteamos las ecuaciones. Entonces, esto no tiene ningún problema. Es consistente con la matemática. Si nosotros asumimos a priori que I1 ingresa e I3 ingresan al nodo y eso no ocurre, bueno, el signo que vamos a obtener es negativo justamente para que la matemática funcione. Podríamos haber ido todavía más allá y haber cambiado el sentido de I1 y asumir que I1 también sale del nodo. Entonces, en este caso tenemos I2 más I3 que ingresan al nodo, tiene que ser igual a I1 que sale del nodo. Como no cambiamos los sentidos de I2 e I3, estos valores se siguen manteniendo. I3 sigue valiendo menos 50 mA e I2 sigue valiendo menos 100, pero ahora tenemos que replantear qué pasa con las corrientes en el nodo. Reemplazamos con los valores menos 100 menos 50, que son I2 más I3, y esto tiene que ser igual a I1, y ahora nos da que I1 tiene que valer menos 150 mA, lo cual es correcto porque la flecha está apuntando para el otro lado. Así que con estos sentidos de flecha, todas las corrientes están a la inversa de como tendrían que estar. Por eso tenemos negativo en todas las corrientes.